versículo? Tan pensativos, pero ¿dónde? ¿23 qué? ¿22? ¿21? ¿23, 23? ¿35? Lucas. Dejémoslo en Lucas. Estamos viendo el libro de Lucas en forma sistemática, o sea, versículo por versículo. Y ya hemos avanzado por 23 capítulos de este libro. La intención de Lucas es darnos a conocer específicamente cómo es el ministerio de Jesús, por qué Jesús, su ministerio, cumple con todo lo que se había dicho que debe de ser el ministerio del Mesías. Y la intención de Lucas es que nosotros confiemos. Lo que Lucas busca es que nosotros aumentemos nuestra confianza en aquel que creamos, que nosotros estemos muy seguros de aquel en el cual nuestra confianza está depositada como Señor y Salvador, es nada menos que Dios mismo en la persona del Señor Jesucristo. Para hacerlo, Lucas recalca mucho al principio el trabajo del Espíritu Santo, cómo trabajó Dios mismo para llevar a cabo el plan, de una manera muy bonita, muy especial. Y Lucas también nos lleva a todas las profecías, a muchas profecías del Antiguo Testamento sobre lo que debía ser el Mesías, y lo hace de maneras muy especiales. Lucas nos muestra que tenía que venir un precursor que se llama Juan el Bautista y que efectivamente vino y que cumplió todo tal cual se había dicho que estaba profetizado. Lucas tenía que anunciar al Mesías y sabemos que durante el bautismo de Jesús, Juan ya había proclamado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y una voz del cielo dijo: y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces estamos ante la evidencia del cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. También después el libro de Lucas empieza a narrar el ministerio de Jesús, miles de personas siguiendo al Señor, estamos hablando de miles de personas siendo sus discípulos. Sin embargo, malos discípulos, porque la mayoría de ellos no lo hacen porque realmente confíen o crean en el Señor como Salvador, sino porque Jesús les hace favores. Por eso Jesús cambia su enseñanza específicamente a parábolas, para que solamente el que tenga un corazón para Él pueda entenderlas. En ese peregrinar de Jesús por 3 años y medio de ministerio, se hace de muchos enemigos. Esos enemigos son muy fuertes, y dijimos que los fariseos, los escribas, los líderes religiosos, todos se levantan contra el Señor, cada vez más fuerte, cada vez más duro, con la idea de acabar o aniquilar literalmente a Jesús. Les parece que Jesús es un problema demasiado serio, que les ha quitado adeptos, y obviamente cada vez se enfurecen más con él. Por eso vemos tantos intentos de buscar cómo Jesús caiga, sin que obviamente Jesús caiga en ninguno de ellos, porque vemos que no cae en ninguno de esas cosas que ellos traman. Vimos también cómo Jesús al final de su ministerio entra a Jerusalén. Estamos en la última semana, y cuando entra allí a este lugar, la Biblia dice que coge las mesas de los cambistas y las bota, porque han hecho de su casa una cueva de ladrones. Eso enfurece más a los líderes religiosos, hace que los líderes religiosos se enojen todavía muchísimo más y empiecen a buscar otras formas de hacer caer a Jesús. Y durante esos primeros días de esa semana, que llamamos, estas semanas, la gente lo llama Semana Santa, celebrándolo el día de hoy, Jesús sigue en el templo predicando, y los judíos siguen intentando que él tropiece a través de que diga algo que lo ponga en contra, sea de los judíos o los romanos. Jesús no cae en eso. Sin embargo, sabe que lo van a entregar, sabe que se acerca la hora, y por eso la Biblia dice que programa una cena llamada la Pascua. Antes de salir a la Pascua, dice que pasan por el templo y ven que está en construcción, que tiene unas piedras muy bonitas, unas piedras muy especiales, y dice: de esta construcción no va a quedar piedra sobre piedra. Sale con sus discípulos a la Pascua, están celebrando la Pascua, y durante una parte de la Pascua instituye lo que conocemos, lo que se acaba de hacer, que se llama la Santa Cena. Ahí en esa cena, Judas, el Señor le dice que salga a hacer lo que tenga que hacer. Judas sale a traicionar al Señor, ellos se quedan ahí, cantan, salen al huerto de Getsemaní sobre la medianoche, ora el Señor allí largamente, pero nadie lo ayuda, está solito, está solo. Y está solo porque él sabe que viene un momento muy crítico. Sin embargo, todos lo dejan en oración, espiritualmente no colaboran con él, pero Jesús se levanta y dice: vamos, se acerca el que me entrega, diciendo: lo que hay que hacer ya hay que hacerlo, después de una muy intensa oración en Getsemaní.
De ahí salen preso hacia el patio de un sacerdote, quien lo interroga durante algún tiempo en esas horas de la noche, casi a la madrugada. Mientras tanto, Pedro queda encerrado en el patio de ese sacerdote y lo niega 3 veces. No pudo salir y lo niega 3 veces allí. Jesús sale ya empiezan a insultarlo, ya han encontrado cargos contra él, lo mandan donde Pilato por primera vez, Pilato lo mira, no encuentra delito en él, me dice que mejor lo azota. Jesús ya viene algo golpeado con eso. Lo manda donde Herodes. Herodes quiere un espectáculo. Jesús no le brinda el espectáculo, pero Herodes, cuando ve que no hay espectáculo, maltrata a Jesús terriblemente, le viste ropas para burlarse y lo devuelve a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos 2 veces más, o sea 3 en total, dice: no hallo nada en este hombre. Dice que no hay nada en él. Pero la voz del pueblo, la presión fue tan grande y las ganas de él quedar bien y de que no se armara un alboroto, que finalmente cede y da la orden de crucificarlo. Y ahí es donde estamos, cuando Pilato acaba de dar la orden de crucificar, de que condenen al Señor. Eso es Lucas capítulo 23, versículos 26. Imagino que ya estaban ustedes ahí recordando. Lucas 23, 26. Lucas 23, 26. Oremos. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos por este día que nos regalas. Ayúdanos a expresar con claridad, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a glorificarte, a exaltarte y a que nuestros corazones, Señor, comprendan estas verdades. Gracias porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Y hoy clamamos, Señor, que podamos ser edificados a través de lo que tienes que enseñarnos. Danos un corazón que esté dispuesto para ello, Padre precioso. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Déjeme comenzar para introducir esta escena en marzo de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Un pastor en Alemania, el señor Dietrich Bonhoeffer, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Él tenía unas pocas pertenencias y él narra la historia. Quien la narra es alguien que estaba de testigo y dice que lo hicieron ir con sus pocas pertenencias por un camino empedrado y lo vigilaba un guardia de los nazis. El testigo, un médico que estaba en el campo, relató cómo Bonhoeffer estaba muy agotado, pero a pesar de su agotamiento estaba tratando de estar tranquilo, que fue obligado a cargar su propio equipaje por un sendero empinado mientras los guardias lo hostigaban. A lo largo del trayecto, Bonhoeffer se detuvo brevemente para ayudar a un prisionero anciano que había caído bajo el peso de su carga. Un guardia golpeó a Bonhoeffer con la culata de su rifle y lo forzó a continuar su camino. Más tarde, ese hombre, que era el testigo, le preguntó a Bonhoeffer cómo podía mantener la compostura cuando lo están pegando y lo están sometiendo así. Y él respondió: cuando elegimos seguir a Cristo, aceptamos cargar no solo nuestras propias cruces, sino también ayudar a otros con las suyas. En eso encontramos la verdadera libertad. Un mes después, Bonhoeffer fue ejecutado y ¡wow! Tremendo. Pero esta historia ilustra poderosamente lo que va a ser el camino al Calvario. Al igual que en la historia que vamos a ver, Simón de Cirene, Bonhoeffer nos muestra cómo el acto de llevar una carga impuesta puede transformarse en un testimonio de amor sacrificial como el que vamos a mirar hoy. Y por eso estamos en Lucas, en el capítulo 23, el versículo número 26. Lucas 23, versículo número 26. Muy bien. Vamos a ponerlo ahí en pantalla, Lucas 23, versículo 26. Y llevándolo tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y pusieron encima la cruz para que la llevase Jesús. Esta escena sigue inmediatamente después de la sentencia de muerte pronunciada por Poncio Pilato y forma parte de lo que va a ser el camino a la crucifixión. Representa la transición entre lo que es el juicio y la ejecución de Cristo y nos va a mostrar cómo se pasó de la condena a la crucifixión. Lo interesante es que Lucas en este texto va a mostrarnos que Jesús no dejó de ser Jesús, aún durante ese momento tan complicado.
que ese camino que él recorrió es un camino que algunos creyentes también tendrán que vivir y que es algo fuerte y difícil a veces tener que ser, y lo que lo vamos a ver allí, cumplir con las demandas que el mundo exige y mantenernos firmes como creyentes. Pero para entender esto nos toca hablar un poquito de qué es la crucifixión. La crucifixión era la forma más degradante de ejecución en el mundo romano. La crucifixión estaba reservada para esclavos, criminales, para personas rebeldes, para guerrilleros literalmente. La crucifixión, la excruciatus, así se dice en latín, es que tremendo, significa tormento y agonía. En latín la palabra significa tormento, agonía. Y está diseñada específicamente para la humillación pública y la muerte con dolor prolongada de una persona. Estaba prohibida para los ciudadanos romanos, excepto en el caso de que el ciudadano romano hiciera una alta traición. La ley romana tenía unos ciertos privilegios con relación a la gente que gobernaba. La ley romana podía permitir a los soldados reclutar cualquier persona, cualquier ciudadano para que hiciera algún servicio. Por eso vamos a ver en esta escena que un soldado romano tomó la iniciativa de llegar y llamar a un hombre llamado Simón de Cirene para que hiciera un trabajo. Que uno dice, ¿y por qué lo hizo? Porque la ley romana obligaba a que si yo era un judío, yo por obligación tenía que cargar, me podían obligar a cargar 1 milla. Ese era el límite. Usted puede, dígale a cualquier persona que le cargue 1 milla un paquete y yo tenía que hacerlo. Por eso Jesús dijo, cuando te obliguen a cargar 1 milla, llévala 2. Hágale, llévele a 2. Y fue lo que vamos a ver acá. Y por eso Jesús en Mateo 5:41, cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Y eso refleja la práctica de cómo los romanos habían adoptado esto con los pueblos que ellos tenían subyugados. Entonces, cuando vemos esta escena, estamos viendo el cumplimiento de una persona que está subyugada por los romanos haciendo caso. Podían haber llamado a cualquiera, pero llamaron a este llamado Simón de Cirene. Estamos durante la fiesta de la Pascua. Miles de personas están ahí en esa ciudad. La ciudad está llena de refuerzos militares porque nadie quiere una insurrección. Hay muchos peregrinos en la ciudad. Y Pilato es conocido por su brutalidad y no quiere problemas, y es más, por eso entregó literalmente a Jesús. Los otros evangelios nos dicen que este hombre del que vamos a hablar, que se llama Simón de Cirene, es padre de Alejandro y Rufo, dice Mateo capítulo 15, Marcos 15, 21, 22, dice que este hombre, Simón de Cirene, probablemente, si es el mismo, tenía 2 hijos, padre de Alejandro y Rufo, dice el texto. Interesantísimo eso. Esto quiere decir que estos hombres, Marcos está diciendo, si lo asimilamos así, que estos muchachos llegaron a conocer de Cristo y seguramente a través de su padre. Ahora, cuando empezamos a estudiar el texto, dice que mientras lo llevaban agarrado, porque literalmente hicieron llevar a Jesús, lo que vamos a mirar que es la cruz, dice, hallaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y pusieron sobre él la cruz para llevarla detrás de Jesús, dice alguna de las o por encima de Jesús, dicen algunas de las traducciones. Significa que este hombre hizo exactamente lo que se le pidió. Simón de Cirene es una ciudad que actualmente es Libia, está en África, es un moreno, es un hombre moreno, es absoluto, venía de allá. ¿Qué hacía ahí? Bueno, muchos dicen, vino a las fiestas de la Pascua. Vino a la fiesta de la Pascua a celebrarla. Y estaba allí. Dice que venía del campo, era que venía de una colonia cercana. Había colonias cerca ahí a Jerusalén que venían de allá, de esos lugares específicamente. Era seguramente un proselito convertido al judaísmo. Y muchos pues lo miran de esa manera. Tenía un par de hijos, según Marcos, como lo acabamos de decir. Y resulta que en Romanos 16:13, Pablo saluda a Rufo. Uno de los 2 hijos de Simón de Cirene. Interesante. Probablemente la familia de Simón se convirtió al cristianismo. Y algunos libros apócrifos, o sea, no
canónicos, sino fuera del canon, lo identifican como un evangelista en África. ¿Ok? O sea que hay historias afuera de la Biblia que dicen, fue un evangelista en África. Uy. Lo interesante de esta historia, como está narrada acá, es que él no eligió cargar la cruz. Casi que alguien dice, tan de malas, preciso iba pasando. Y muchos pueden pensar, le tocó llevarla. Nunca fue su intención cargarla. La cruz era un instrumento muy pesado, muy pesado. Era la forma en que los romanos, cada cultura ha inventado un método para castigar, que sobresale. Usaban varios, pero cada una sobresale por algo. Los judíos hacían el apedreamiento, pero no es ese apedreamiento como cuando usted va por la 30, por cierta universidad. No, ese no es la clase de apedreamiento, ¿sí? Porque no falta la belleza que, ay, no, es que no. El apedreamiento es coger unas piedras grandes, la persona la ponemos en un lugar más bajito, yo me hago en un lugar más alto, cojo la piedra grande y le calculo a la cabeza. ¡Tin! Eso es la forma de apedreamiento bíblico. Piedras grandes, la persona más abajito y ¡tin! Hasta que no se mueva el paciente. Pablo le pasó que creyeron que estaba muerto, pues después de semejantes pedradones seguramente, Pablo le pasó que lo creyeron muerto porque no verificaban, sino que con todo ese montón de piedras decían, no, ese ya murió, y se levantó de ahí. Los romanos usaban empalamiento, que era colocar la gente en cruces, una cosa que los persas y los fenicios habían hecho antes. Roma lo perfeccionó y lo hizo más doloroso. Le agregó detallitos que hacían de la cruz un lugar muy doloroso. La intención de ellos era que cuando la gente viera a la gente crucificada no le dieran ganas de hacer delitos, sintieran mucho temor y dijeran, qué cosa tan horrible. Era una demostración de poder, de que nosotros somos los que mandamos. Era la forma que se eliminaba a los subversivos de esa época. Hasta el sol de hoy, la arqueología ha encontrado personas que tienen aún en sus osarios gente con clavos alojados en los huesos de los talones, mostrando que la crucifixión fue algo común en las épocas de Jesús. Ahora, consistía en 2 postes, tenía varias formas, podía ser una X, podía ser una T. Normalmente no solamente pensamos que es así, pero podía ser también una X, pero en el caso de Jesús fue una T. Y literalmente eran 2 palos, uno más corto que el otro, palos muy pesados. Esos palos podían pesar entre 35 y 60 kilos. Era un peso gigante, gigante. Y habían hecho un pequeño saliente, que ustedes lo ven en la parte de abajo, que tiene como una cosa donde se apoyan los pies. Eso es para que la persona dure más, porque cuando se apoya, la persona respira un poquito, pero al respirar más se cansa más, no tiene de dónde. Y muere, literalmente la persona muere casi por asfixia, porque no puede, es un asunto muy difícil, muy complejo. Pero así era la forma de alargar. Ellos decían, queremos que aquel que ha hecho el delito sufra lo más que se puede. En el caso de Jesús hubo flagelación preliminar, significa se debilitó al condenado al extremo. Ahora, eso es complejo. Lo que había vivido Jesús, recuerde, Jesús lleva más o menos entre 18 y 21 horas sin dormir. No ha tomado nada. 18 horas de chorro. Desde que comenzó el día que celebró la Pascua, desde antes de eso, en la noche celebró la Pascua. Llega a Getsemaní por la noche, que eso son las 12 de la noche, ora como hasta la 1:00 de la mañana. Ahí viene Judas y se lo llevan al palacio al amanecer, no ha dormido nada, allá le pegan un rato, lo sacan de donde el sumo sacerdote, lo llevan donde Pilato, no ha comido nada, y Pilato ahora lo hace caminar amarrado como prisionero hasta donde Herodes se burla de él, lo devuelve, lo golpea más, lo devuelve. Jesús no ha comido nada, no ha dormido nada. Y ahora Pilato vuelve y lo coge una vez más y ahora le dice que va a ser crucificado. Del lugar de donde están a donde Jesús tiene que ser crucificado hay 750 metros.
Te dice, son 7 cuadritas largas. Sí, pero en subida. Son medio subiendo, es un empinadito suavecito que va subiendo. Y esa es la realidad que tenía que vivir Jesús. Eso que le están diciendo que cargue, básicamente cuando le dicen a Simón de Cirene que cargue la cruz, es que cargue una de las 2 partes de la cruz, uno de los 2 palos. Y se le dice porque Jesús literalmente ya no podía. El agotamiento era total y ya no tenía fuerzas para poder llevarlo a cabo. Pero lo tremendo de la cruz, lo tremendo era lo que significaba para un judío tener que vivir eso y ser clavado a una cruz. Todo judío por cultura pensaba que la cruz era un símbolo de maldición. Dice la Biblia que maldito todo aquel colgado de un madero. Y la Biblia dice que sí, que así fue. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Gálatas 3, 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Un judío veía eso y ¿sabe qué pensaba de la persona que estaba en la cruz? Dios lo desechó, Dios lo maldijo y lo apartó, no quiere saber nada de él. Pero la Biblia dice que Cristo lo hizo, que Él lo hizo, se hizo maldición, se convirtió en algo que Él no era para poder redimirnos, pagar por nosotros. Eso es lo increíble de esa escena. Él se hace maldito para que nosotros seamos inocentes. ¿Está claro el punto? Eso es muy importante. Se hizo maldición por eso cuando los judíos lo miraron pensaron que era un hombre maldito. Era un escándalo estar en una cruz. Pero la Biblia dice, se hizo maldición por nosotros. Uy. Pero no miremos más allá. La cruz es un instrumento de muerte. Entonces alguien se pregunta, pastor, ¿yo puedo colgarme una cruz al cuello? Una cruz magnética, gran poder, de esas que venden. No, huevo le ocurre. Y hay gente que ya tocándose sus cruces ahí, no, pero a ver. Si usted le atribuye algún poder a la cruz, claro, es un problema pecaminoso. Si usted lo hace como un agüero, si usted lo hace, ay, se me quedó la cruz en la casa, me voy a accidentar, perdió. Eso no sirve. Porque la cruz, aunque es un símbolo, ojo, de muerte, tiene otro símbolo. Es un símbolo de reconciliación. Fue la forma en que Dios hizo que el hombre estuviera a cuentas con él. Ese es un tremendo símbolo. Un símbolo de reconciliación de la humanidad con Dios a través de Jesucristo en la cruz. Y eso es algo fantástico poder verlo también de esa manera. Una locura para nosotros seres humanos. Dice, ¿en serio? ¿Esto hizo Dios? ¡Qué locura! Tener que reconciliar matando a su propio hijo en una cruz, que él haciéndose maldito. Sí, así fue, literal, tal cual como lo estamos diciendo. Por eso todo creyente se debe identificar con la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo me recuerda, Él lo hizo por mí, se hizo maldito por mí. El maldito debía ser yo, pero ahora Él se hizo maldito para que yo fuera inocente. Y eso es, la verdad, es algo increíble y la verdad, algo muy bonito y muy especial. Y ese es el símbolo que está allí. Ahora, cuando sacan a Jesús, lo sacan a 750 metros, 600, 750 metros de distancia en un ascenso, pero tenía que ser afuera del campamento porque resulta que la clase de sacrificio que Jesús iba a hacer estaba instituida desde hacía mucho tiempo. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, vamos allá, Hebreos 13, 11. Al 13.
Hebreos 11, 13. 13, 11 al 13. Hebreos 13, 11 al 13. Dice así: los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Los judíos tenían un día que se llama el día de la expiación, se hacía un sacrificio de animal, pero ese animal, ojo, ese animal tenía que ser quemado fuera del campamento para que el sacrificio fuera válido. No lo podían quemar adentro, tenían que sacarlo del campamento. Jesús, como era un sacrificio vivo, tenía que morir fuera del campamento, y Hebreos nos recuerda que Jesús hizo eso y lo cumplió perfectamente. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y la invitación que hace Hebreos es: salgamos pues a Él, o sea, a Jesús, fuera del campamento, llevando su vituperio. O sea, llevando la carga que implica ser cristiano, llevando la carga que implica que yo crea en Cristo y por eso me molesten, me digan, todas esas cosas. Si salgamos del campamento, algo muy, muy bonito en eso. Pero lo que estamos viendo es el cumplimiento profético del sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo sorprendente, lo de las cosas más sorprendentes de este sacrificio? La visión que tenía Jesús de la cruz, que por eso va a ser lo que va a ser en los siguientes versículos. La visión de Jesús sobre la cruz no era que Jesús dijera: qué cosa tan espectacular, tan bonita, porque algunos piensan, él pensó que era bonita la cruz, o que no, sabía que era un instrumento de dolor. Pero increíblemente la forma en que Jesús lo mira hace que él se goce en la cruz, dice la Biblia. ¿Usted se gozaría sabiendo que va hacia una cruz y lo van a crucificar y que va a morir por gente que ni lo voltea a mirar? Jesús sí, pero por el significado que él le dio a la cruz. Y está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. El texto nos dice, que es un versículo, dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, dice el texto, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Gozo y sufrimiento en el mismo versículo. Con el gozo puesto delante de él, ya vamos a hablar qué es el gozo. Sufrió dolor, tristeza profunda, una cosa muy dura. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tiene de gozoso ir a la cruz? ¿Qué fue lo que Jesús lo alegró tanto y se gozó en eso? 1, el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios para salvar al hombre. 2, el cumplimiento en los resultados. Los resultados están sentados en una iglesia en este momento que se llama Getsemaní. Somos nosotros. El gozo del Señor es poder ver que lo que iba a hacer sí iba a producir resultados. Una reconciliación de los hombres con Dios, algunos de los cuales hoy están sentados acá. Eso es el resultado. Eso es lo que al Señor le decía. Poder ver eso era lo que lo alegraba. Eso no quita el sufrimiento. En el mismo versículo dice: sufrió de una manera durísima la cruz, porque fue una cosa terrible lo que tuvo que vivir allá. Pero qué bonito que el Señor haya eso, por el gozo puesto delante de él. Ahora, Jesús muy débil, privado del sueño, deshidratado, abandonado, traicionado, porque ¿quién está con él? Nadie. De los amigos, de los discípulos, ¿quién quedó? Ninguno. Golpes durante los interrogatorios, flagelación romana encima, látigo. La Biblia dice que lo castigaron, dice en otras partes, con el látigo de 39 azotes menos 1, 40 azotes menos 1, 39 latigazos con un látigo que tenía puntas de hueso y de metal. Pues Jesús no tenía espalda. Eso causaba desgarros profundos, pérdida de sangre y de fluidos. Y así fue como llegó Jesús a cargar la cruz. Por eso cuando
ponen a otros porque Jesús literalmente no puede caminar ni siquiera unos metros con el peso de eso. Además lo que hacían era que ponían el palo, abrían los brazos, ponían el palo a lo largo y lo amarraban. La persona quedaba amarrada al palo y quedaba así todo el tiempo. Y caminando en empinado y sin tener aliento. Se calcula médicamente que había perdido más o menos el 20% de la sangre ya en ese momento. ¡Wow! Y cargando una cosa que pesa entre casi 50 kilos, 50 kilogramos. Esos 700 metros fueron largos, terribles, tediosos. Pero el Señor demostró ahí 100% su humanidad. Él podía haber dicho, ángeles. No usó nada sobrenatural, lo vivió tal cual en carne humana, por eso no pudo hacerlo, porque lo vivió en su humanidad 100%, no lo vivió como Dios. Por eso el cuerpo de Jesús no podía cargar su propia cruz. Uy, increíble eso. Pero también eso es el cumplimiento, como lo vimos la vez pasada, de lo que Dios había determinado. Y también del cumplimiento de profecías bíblicas. Isaías 53:4 dice, Él llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero más increíble lo que dice el Salmo 22, 14, 15, detallando lo que le está pasando. Un salmo mesiánico, Salmo 22, 14, 15. Salmo mesiánico significa una profecía de Jesús, una profecía sobre el Mesías. El Salmo 22, 14, 15 dice, como agua he sido derramado y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí, como un tiesto se secó mi vigor. Cumplimiento perfecto de lo que el Señor venía haciendo. Pero cuidado, dice, terrible la debilidad de Jesús. Pero no olviden el versículo, lo que el apóstol Pablo, el Señor le dijo cuando estaba bien enfermo y débil. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo en medio de su debilidad? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Jesús demostró una tremenda fortaleza en medio de la debilidad humana que tenía. Porque aunque era crucificado por debilidad, vive en el poder de Dios. Literalmente vive en el poder del Señor. Entonces, como vemos en esta primera escena de Lucas que estamos mirando, entonces cogen a Simón de Cirene y le piden que cargue la cruz de Jesús. La pregunta para comenzar esta primera pregunta para pensar, ¿es usted está dispuesto a cargar la cruz de Cristo? ¿La está cargando? Le tengo una noticia, le toca cargarla, si es cristiano. No es optativa. El camino de Cristo incluye cruces, todo el tiempo. Y no hay forma de que las podamos evadir. Son parte del camino. La cruz misma es un camino, dicen algunos. Y tenemos que transitar sobre él. No hay forma de que nosotros podamos salir de ella. Tenemos que vivir en ella. Y muy duro, muy terrible el asunto. Y entonces vienen los versículos de Lucas avanzando. Lucas 23, 24. Lucas 23, ya les digo, 27. Si usted estuviera pasando un momento difícil, ¿quién le gustaría que estuviera a su lado en esos últimos momentos? Dice, ay, no sé, la hipoteca, las escrituras de la casa. No. Las llaves del carro. No. La cuenta del banco, el extracto. No. Gente, personas. Y esta escena es increíble porque los que tenían que estar ahí no están. Los que debían estar acompañando a Jesús por lo que Jesús había hecho por ellos no están. Pero Dios nunca deja solo a nadie. Y ahí está la historia. Dice el texto, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Increíblemente aparece un grupo de mujeres que se va a llamar más adelante las hijas de Jerusalén. Y dice que están llorando por él y hacen lamentación por él. Y habla de una lamentación genuina, dolor,
Están viendo la injusticia de ver a este hombre, cómo lo torturan y lloran y están llorando de verdad. En ese tiempo pagaban por llorar, ¿ok? Algunas hermanas harían mucha plata. No, no, no. En ese tiempo pagaban por llorar. Se llamaban las plañideras. Usted podía contratar para un velorio. No, mándeme 5 para que sea así bien emocional. Y usted las ponía a llorar durante todo el velorio. Pero las que está hablando acá no son plañideras, son personas que genuinamente ven lo que está pasando y su corazón se conmueve de una manera impresionante. Ahora, esos 700 metros, 750 metros hasta llegar al lugar donde van a crucificar a Jesús, que son empinados, al lado y lado tienen como pueblitos chiquitos, como paraderos. El mundo se inventó que Jesús 3 veces se cayó. Costumbre. Y llamó a esa vía la vía dolorosa. Es más, a usted le venden el tour por la vía dolorosa. Cuando no ha ido a Jerusalén últimamente, bueno, a usted le venden el tour allá en Jerusalén por la vía dolorosa. Yo he ido por internet, es interesante, usted va subiendo, pero supuestamente por esas calles caminó Jesús y supuestamente según la costumbre, no la Biblia, 3 veces Jesús se cayó. Pero eso no dice eso. Pero bueno, digamos que obviamente aquí por lo menos se cayó una. No pudo. Y en esa vía dolorosa, pueblos al lado y lado. Por eso dice que hay tanta gente. Dice, ¿de dónde están? Uno, estamos en la fiesta de la Pascua. Miles de personas están en la fiesta. Entonces hay un montón de chismosos, de gente ahí. Pero aparte de eso, hay un montón de gente seria, de mujeres que en verdad están conmovidas por lo que están viendo. Jesús totalmente ensangrentado, debilitado, casi sin poder moverse. Y obviamente lo están empujando para eso. El texto muestra que eran mujeres que literalmente se golpeaban el pecho. Esa era una señal de duelo. Cuando la gente hace eso, normalmente era una señal de que dolor, estoy sintiendo dolor, esto es muy... Y era la forma de expresarlo en cierta manera. El texto nos dice, entonces, que, versículo número 28, que Jesús entonces en ese momento se volteó hacia ellas. Jesús no tiene fuerzas, pero se voltea hacia ellas. Y les dice algo que uno no espera de una persona que está a punto de morir, que está condenada a muerte. Les dice algo totalmente desconcertante para todos los que estaban allí, incluyendo obviamente a las mujeres que se encontraban en ese momento, en ese lugar. Y es algo bastante duro. Les dijo Jesús, vino hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Dice, espere, ¿cómo? ¿No es válido llorar por Jesús? Sí. Pero Jesús dijo, no. No lloren por mí. Hay algo más trágico que va a ocurrirles a ustedes que lo que me está pasando a mí. Algo que va a llenar de muchísimo dolor y por lo que hay que pedir mucha compasión, mucha misericordia por lo que viene para las hijas de Jerusalén. Jesús, en pocas palabras, está haciendo un anuncio profético en medio de la vía dolorosa, profetizando un evento que iba a ocurrir en medio del camino hacia la crucifixión. Recuerden que Jesús es un profeta y nunca dejó de serlo, ni siquiera en esos instantes dejó de ser un profeta, alguien que anunciaba lo que Dios iba a hacer, y eso fue lo que hizo. Cogió a estas mujeres y literalmente les dijo, no lloren por mí, no lloren por mí. En pocas palabras, Dios les dice, tranquilas, yo sé que por qué estoy acá. Y lo está sufriendo, él no está pasándola bien, está teniendo un dolor intenso, se está desangrando, débil humanamente, y les dice, pero no importa. Eso no, yo quiero que ustedes se concentren en derramar sus lágrimas por algo que verdaderamente es doloroso y que va a ocurrir a sus vidas. Y entonces les va a narrar qué es lo que él les profetiza, qué es lo que está allá. El texto nos habla específicamente de aquello que iba a ocurrir, y Jesús lo dice en un par de textos, el versículo número 29. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Dice, uy, ¿cómo así?
Eso es algo totalmente contrario a la enseñanza judía. Resulta que en la enseñanza judía, si una persona no podía tener hijos, los judíos, por cultura, no por Biblia, decían, Dios maldijo a esa mujer. Por eso, ustedes cuando ven a las mujeres en la Biblia que no tienen hijos, las ven sufriendo mucho, pero es porque la cultura las condena y las censura, no Dios. Y por eso rogaban a Dios. Samuel, la mamá de Samuel rogando, dame un hijo, Señor, y por eso Samuel significa pedido a Dios. Era una mujer rogando porque Dios le diera un hijo, y cuando nació le dijo, se llama Samuel porque Samuel significa pedido a Dios. Eso fue lo que ocurrió. Entonces lo que Jesús dice es totalmente anticultura judía. Es una cosa que uno dice, ¿cómo? Bienaventuradas, o sea, bendecidas las que no tienen hijos, las que un día digan, qué bueno ser estéril, qué bueno no haber concebido, qué bueno no tener un hijo y estarlo amamantando. Sí, bendecidas esas mujeres. Y uno dice, ¿cómo puede ser que eso llegue un momento de la historia donde eso sea una bendición? Y realmente sí, tenía que ser de esa manera. Para eso hay que entender que en esa multitud teníamos a las hijas de Jerusalén, como las llama el Señor, que son mujeres de la localidad de Jerusalén, como decir la localidad de Kennedy, bueno, lo mismo, para que entendamos. Son seguidoras, obviamente, son mujeres de clase baja o media en Jerusalén. Ahora, no eran, aunque seguían a Jesús, no quiere decir que eran creyentes en Jesús. Eran mujeres que sentían cierto afecto por las personas que les pasaban cosas, personas que pensaban qué dolor que las personas tengan que vivir eso, pero no necesariamente que eran personas que amaban y decían, mi Salvador Jesús. No eran las plañideras que les pagaban, nada de esas cosas. Eran mujeres que simplemente cumplían otra profecía que la Biblia decía sobre el Mesías, que está en Zacarías 12, 10 al 14. Ahora, en Zacarías 10, 12 al 14, yo les resumo en un pedacito lo más importante de esos 4 versículos. ¿Sabe qué decía esa profecía? Y le pasó a Jesús y se está cumpliendo. La profecía decía, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Literal. Y lo miraban y lloraban. Y se está cumpliendo lo que esas mujeres están haciendo. Pero recuerde que en esa cultura las mujeres son marginadas sociales. Los únicos que están acompañando a Jesús son los que la gente no quiere. Las mujeres eran un grupo que eran puestas, marginadas. Mientras los líderes religiosos muestran crueldad, ellas muestran compasión. Increíble, ¿no? Y Lucas muestra cómo quienes tenían que hacer lo que tenían que hacer no lo hacían, y otros que estaban desechados sí están haciendo lo que es importante en ese momento. ¿Y en dónde están los hombres en ese momento? Desaparecidos, habían huido. Les dio miedo. No querían ser apresados como Jesús, no querían vivir, aunque eran discípulos de Jesús, y no estuvieron dispuestos a estar con Él. Las mujeres permanecieron presentes, visibles. En pocas palabras, durante lo más difícil de Jesús, y eso lo resalta Lucas, las mujeres fueron fieles con el Señor. Increíble. Y los hombres, en cambio, se reportan por su ausencia, digámoslo de esa manera. Y lo increíble del texto es que Jesús, en lugar de ser consolado, consuela y les dice, no, por mí, no por ustedes, por lo que viene para ustedes. Porque es difícil, es complicado. Entonces, terrible la escena, el contraste es muy tremendo. Los líderes religiosos se burlan, los soldados se mofan, los criminales van a blasfemar de Jesús, y solo las mujeres expresan compasión. Qué increíble eso, ¿no? Ellas vieron el sufrimiento de Jesús y compartieron con él ese camino. Increíble eso. Fue un amor desinteresado. Incluso al Calvario, lo que podemos decir, la preocupación de Jesús no fue él mismo, sino los demás. Las mujeres y lo que les iba a pasar a ellas, el dolor que les producía saber lo que vendría. Y uno dice, ¿qué era lo tan grave que
Llegarían a un punto en que iban a decir que mejor no tener hijos y no haber concebido y ni siquiera estar amamantando un bebé, que fuera eso tan grave que el Señor estaba profetizando en ese texto. Algo que Jesús ya venía hablando en Lucas desde versículos anteriores. Por ejemplo, en Lucas 19:14, 19:41 dijo: vendrán días, hablándole a Jerusalén, en que tus enemigos te rodearán con vallado, o sea, te cercarán. Lucas 19:41 al 44. En Lucas 21, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, vendrán días. En pocas palabras, Jesús les dice: señores, mujeres de Jerusalén, oren por ustedes, lloren por ustedes, porque viene un juicio inminente sobre ustedes. Arrepiéntanse por lo que viene, porque es la consecuencia del rechazo al Mesías. Eso significa que Jerusalén iba a vivir una de las cosas más terribles, como lo hizo después. Y esa profecía no es una maldición, sino una advertencia expresando el dolor de Jesús por lo que vendrá. Jesús está sufriendo físicamente, pero está sufriendo por lo que le va a pasar a su pueblo. El acontecimiento ocurrió, comenzó en el año 66 después de Cristo. Se levantó un grupo subversivo en Jerusalén para pelear con los romanos. Los romanos se enojaron y cercaron la ciudad, pero el asedio duró mucho tiempo, muchos meses, más de un año. Y en el año 70, después de 4 años de pelea, destruyeron el templo. Mientras estaban sitiados, la guerra de los judíos, un libro sobre la historia judía, describe el hambre extrema. El libro relata que María de Betesda cocinó a su propio hijo para poder comer, y que no era la única, que varios cogieron y comieron a sus hijos. Y por eso Jesús dice: bienaventuradas las que no concibieron, las que no están esperando un bebé, las que no tienen amamantando un bebé, porque eso va a ser muy duro. Y Jesús lo vio. Murieron 1.100.000 judíos en el asedio de los romanos. ¡Wow! Impresionante. 1.100.000 personas muertas por el asedio de los judíos. Todo porque las personas rechazaron, fue la consecuencia del rechazo al Mesías. Pero también es la función de Jesús como profeta, diciendo los eventos futuros, para que aunque no le crean en ese momento, recuerden sus palabras y digan: lo que dice el Señor se cumple al pie de la letra. Cuando en el año 70 pasó eso y Jerusalén es destruida, eso es el punto donde en teología se divide la cultura judía del cristianismo. Ahí es cuando los dos se separan totalmente. Es cuando cogen más. Antes peleaban así cerquita, pero ahí se abren literalmente. ¡Wow! Y después de decir eso, eso nos hace entender por qué Jesús le dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes, por lo que viene para esta ciudad, que ha rechazado sistemáticamente al Hijo de Dios. Y Jesús termina esa parte con un refrán. Y antes de eso hace una apreciación más de cómo va a ser tan difícil eso, que la gente va a decir esto. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Dice: la desesperación va a ser tanta que la gente va a decir: monte, cáeme encima, sepúltame. Es mejor estar muerto que estar viviendo esta tragedia de tener este dolor de lo que vamos a vivir y lo que están viendo y viviendo. Sepúltame, literalmente está diciendo: cúbrenos, que venga casi como una luz de tierra y me cubra y muera en eso. Y así no tengo que vivir esa clase de cosas. Y la gente va a clamar, querrá la muerte, igual que en el Apocalipsis dice que hay gente que buscará la muerte y no la hallará. Pero en su corazón está ese deseo de morirse, porque las cosas que ve son tan fuertes, tan duras, tan difíciles, que no quieren estar ahí. Y entonces Jesús termina con un refrán. Versículo 31.
Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y nosotros dicen, ay, ¿qué dicho es ese? El árbol verde y el árbol seco. Es una metáfora. Toca interpretar qué significa el árbol verde y qué significa el árbol seco. En términos de nosotros, si el inocente sufre, ¿cuánto más el culpable? Ahora, Jesús lo que está haciendo es usando una forma de hablar que tenían los rabinos a través de refranes para hacerles entender a los que están haciendo eso algo que literalmente se va a cumplir nuevamente. Es un contraste entre la vida y la muerte, entre la fertilidad y la esterilidad, entre la inocencia y la culpabilidad. El árbol verde es Jesús, inocente, lleno de vida. Si le hacen eso a Jesús, que es un inocente, ¿qué le van a hacer al árbol seco? Que es Israel, las instituciones y todos los que se oponen a él, si esos sí son culpables. Si al seco lo crucifican y lo cogen para quemarlo, que no es para quemar, ¿qué no harán con el árbol seco? Y el Señor les advierte, si eso hacen conmigo, ¿qué no van a hacer con ustedes? Esa es una advertencia tremenda de parte del Señor. ¡Wow! La pasión de Jesús inocente revela la gravedad del juicio sobre el culpable. Ese es el punto. Y Jesús está diciendo, la iglesia primitiva va a sufrir muchísimo, mucho, pero va a ser más el castigo para todos aquellos que la sometan y que la ataquen. Mucho más y mucho más duro que eso. Pero entonces surge la aplicación que tenemos que darle nosotros a nuestras vidas, aunque algunas ya la hemos visto. Todos tenemos que llevar la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Una vez cada 2 años, no, cada día, y sígame. Llevar la cruz significa asumir el costo de seguir a Jesús, y ese costo es muchas veces dolor, sufrimiento, tristeza por hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y si alguno quiere seguir en él, en pos de él, va a tener que negarse a sí mismo. ¿Qué significa? Yo podría huir de eso y decir, yo no quiero eso, voy a mejor hago otra cosa y evitarlo. Y él dice, no, si lo quiere hacer de verdad, niéguese a sí mismo. Tome la parte que le toca en el sufrimiento de Cristo y sígame, asúmala. Porque el que quiera salvar su vida, creyendo, evitando eso, la va a perder. Pero el que pierda su vida, sus deseos y sus cosas, en nombre de él va a salvarla. Eso es lo que está diciendo. Entonces es un texto muy fuerte, muy duro. Entonces aquí lo que está diciendo es que el Señor es que todos tenemos que llevar una cruz, a veces más grande, más pequeña. O sea, no es simplemente sufrir, sino sufrir siguiendo sus pasos. Sufrir por estar en el camino. Es el sufrimiento que sale de la obediencia. Sale de la obediencia. Y la pregunta es, ¿está llevando su cruz o está peleando con la cruz? Simón de Cirene le tocó obligado. Lleve. Y obviamente él podía haberse quejado, pero por la ley judía se quedó callado y cargó la milla. No era, era casi 1 milla lo que tenía que cargar esa cruz, y la cargó. ¿Y nosotros? Ya está cansado de cargarlo la cruz, que ojo, jamás será tan grande como la que llevó Jesús. Jamás pesará tanto como la que el Señor tenía en sus hombros. ¿La está sobrellevando? ¿Cómo saber que usted no la está sobrellevando? Porque si usted dice, qué vida tan harta, qué vida tan difícil, qué vida tan horrible, ¿qué es esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué eso? Entonces se nota que usted no la está sobrellevando. Usted está rayado con la vida, está rayado con Dios, porque el que ha cuadrado todas esas circunstancias, pues ha sido Dios mismo. Y qué triste, ¿no? Porque básicamente aquí vemos un hombre que aunque no le correspondía, lo hizo. Fue forzado. Y posiblemente, como lo vimos, se convirtió en un discípulo del Señor. Cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y morir, literalmente.
Y la pregunta y el mensaje de hoy es: acepte la parte que nos toca de llevar la cruz de Cristo. Es lo que tenemos que hacer y todos tenemos que hacer, porque estamos llamados a eso. Y aunque somos frágiles, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Señores, nosotros no estamos para simplemente sentir cosas con Jesús, sino de verdad estar con Jesús. Estas mujeres no solo tenían ese dolor, estuvieron con Él, lo acompañaron hasta donde pudieron en esos metros que el Señor tuvo que caminar por esa vía dolorosa. Hay que dejar de ser superficiales con el Señor, hay que dejar de ser tan emocionales a veces y pasar a cosas concretas para demostrar que sí estamos andando como tiene que ser. La compasión cristiana no es sentir pena, sino compartir el sufrimiento cuando nos toque verlo. Señores, hay que acompañar a los que sufren. Eso es bíblico. Hay que acompañarlos. Es lo que el Señor está diciendo. Mire estas mujeres. Me acompañaron cuando tenía que hacerlo. Nosotros estamos llamados a estar en medio de todo eso. Algo más actual: identifique las consecuencias en ese tiempo la consecuencia del rechazo de Jesús fue la destrucción de Jerusalén. Dolorosa, como nunca ellos la habían vivido, a un nivel altísimo. Identifique cuáles son los árboles secos de nuestro tiempo. Yo les digo algunos: los sistemas, las instituciones, los que rechazan la vida que ofrece Jesús, esos son los árboles secos. Y reconozca las consecuencias. Una sociedad perdida, llevada cada vez peor, metiendo cosas que no son y contradiciendo a Dios en todas las formas. No podemos olvidar eso. Y la pregunta es: ¿qué va a hacer ante toda esa presión? Jesús, en medio de toda esa presión que tenía, no dejó de ser lo que era, el Hijo de Dios. Y se comportó y ayudó y dijo: no importa, me están hiriendo, me están pegando, es injusto. ¿Y qué hizo? ¿Qué necesitas? No hagan eso, no lloren, yo más bien oren por ustedes. Jesús seguía haciendo lo que tenía que hacer como creyente. Las circunstancias adversas no pueden detener lo que somos en el Señor. Señores, la cruz no es una derrota. Y aunque es un instrumento de muerte, es un instrumento de reconciliación. Recuerden, la crucifixión no es el final de la historia. No fue el final. Ese no fue el final. Es el momento que comienza a algo nuevo. El llamado de hoy es a que sufran. Sí, algo, cuando toca, pero con propósito. Y no sufrir sin sentido. A veces usted sufre porque hay tal persona, tal cosa, ya. Y donde se sufra por lo que realmente vale, por un mundo que se está asfixiando en el mal, que está perdido. La cruz de Dios nos dice que Él no es indiferente al dolor humano. El Señor ve el dolor y se compadece de él. Por eso se volteó y le dijo a esas mujeres: no lloren, no lloren. Yo entiendo quiénes son, yo sé lo que están viviendo. Termino diciendo que el profeta Jesús advirtió hasta el final, que permaneció fiel a pesar de las circunstancias. Y aunque parecía impotente, tenía todo el poder porque renunció a usar la fuerza de Dios. Se sostuvo en Dios, pero no usó la fuerza que él podía tener siendo 100% Dios y 100% hombre. El Señor también muestra que los débiles, los marginados, lo pueden seguir. ¿Sabe que Simón de Cirene era un pagano? O sea, en pocas palabras, no era un judío, era un extranjero. Y el Señor usó un extranjero. La Biblia dice que, y muchos interpretan que esa fue la puerta para que mostrando el Señor que la puerta está abierta para que participen con Jesús todos los pueblos de la tierra, porque Él no era un judío. Señores, no somos observadores del sufrimiento de Cristo, somos participantes del sufrimiento de Cristo. No somos espectadores de la injusticia, sino testigos activos de ella.
Y tenemos que pasar de simplemente observar las cosas a comprometernos, a abrazar nuestra propia cruz en lugar de solo, "Ay, tan dura la vida, tan dura", teorizan y filosofan, pero nunca la asumen. Asuma el compromiso de estar con Dios, al costo que toque, porque de eso se trata. La cruz no es una dificultad que encontramos en el camino, señores, es el camino mismo. Por eso al salir de acá vamos a encontrarnos con una generación. Es el resultado del rechazo sistemático y continuo de lo que les ofrece el Señor. Una sociedad destruida, unas vidas rotas, un mundo en colapso. ¿Pero qué va a hacer usted ante Él? ¿Va a ser un simple espectador o se va a meter a Él tratando de que el mundo cambie, entendiendo que eso va a traer dolor a su vida? Porque eso es obvio. Cuando nos metamos de cabeza, vamos a recibir el resultado, que es oposición. Pero el llamado del Señor es: sígame, porque si alguno quiere seguir en pos de mí, asuma su parte y sígame, porque eso es lo que le da valor a su vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que lo llevemos a cabo, porque ese es el plan perfecto de Dios. Y esta escena enseña literalmente eso. Tenemos que llevar nuestra propia carga, y el Señor nos va a ayudar a hacerlo en todas las épocas en que estemos. Amén. Pongámonos de pie, por favor, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos infinitamente porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en las vidas y los corazones de todos y cada uno de los que nos has escuchado, y rogamos que seas tú, Señor, guiándonos en todos y cada uno de los pasos a seguir. Hoy ponemos una vez más delante tuya nuestras vidas. Perdónanos porque muchas veces no queremos comprometernos contigo, porque evitamos todo aquello que nos pueda causar que nos confronten o que nos ataquen por hablar de ti. Ayúdanos a ser serios, fuertes, a acompañarte, Señor, en el camino, como lo veíamos hoy, a tomar nuestra parte, no como una obligación, sino como algo que en verdad te da el honor y la gloria que tú mereces. Por eso ayúdanos, Señor, a hablarle a otros allá afuera que están perdidos, que están recibiendo las consecuencias del rechazo sistemático a Dios, de que hay un Dios que quiere salvarles y que ha hecho algo fantástico, increíble por ellos. Se hizo maldito por ellos para que ellos tuvieran salvación igual que nosotros. Ayúdanos a proclamar ese mensaje, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.